creerle a Dios. Son dos palabras muy significativas para nosotros como cristianos. Son importantes para su vida. Una cosa es decir que cree en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios, pero son pocos los que le creen a Dios. De eso quiero enseñarles y hablarles en esta mañana. Hay un verso en la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 9, el verso 23, que Jesús le dijo a unas personas: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Creer no es fácil. Él dijo, si puedes creer. La gente está encerrada en un sistema, en una forma, acomodada. Salir de ahí para creer según Dios espera que creamos en Él, no es fácil, es difícil, pero no imposible. Porque cuando el hombre cree según Dios, todas las cosas son posibles para Él. Dios tiene un plan. Él quiere que nosotros entremos en lo ilimitado de Dios, en su dimensión, donde no estamos escasos, donde no estamos estrechos. Y el camino para llegar a esa dimensión es el creer. Es sencillo. Si podemos creer, vivimos ilimitadamente en lo que Dios dice que hay para nosotros y que Él preparó de antemano. Porque el creer nos introduce en lo ilimitado de Dios. Dios es ilimitado. Para Dios no hay nada imposible, dice la palabra. No hay nada que sea difícil para Él. Pero Dios quiere meternos en la misma dimensión donde para usted y para mí no haya nada imposible, no haya nada difícil. Así que Dios quiere que vivamos ese tipo de vida. Y para que vivamos un tipo de vida donde nada es imposible, Él nos dio el creer. Todo es posible para el que cree. Cuando usted puede creer, entonces eso nos introduce en los lugares celestiales de toda bendición. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entrar en esa dimensión donde están las bendiciones con las cuales ya Él nos bendijo, se necesita creer. El creer es el medio para llegar a esa dimensión y verse bendecido como Dios dice que usted está. Entonces, el creer nos lleva a esa dimensión de Dios, que es entrar en los graneros de Dios, en la abundancia de Dios, en la suficiencia de Dios. Esa es nuestra herencia. Dios quiere que entremos ahí. Él preparó toda esa grandeza para nosotros. Dios se dio a nosotros en su abundancia, en su estado ilimitado. Nos pertenece a nosotros solo una cosa: creer. Si podemos creer, entramos en esa posición eterna y soberana. La mayoría de la gente dice, yo creo en Dios. Pero entonces hay unas preguntas que surgen. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. O sea, una persona que puede creer no es condenada. Ahora, si los que dicen yo creo en Dios se condenan, la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que creyendo a Dios se sienten en culpabilidad y se ven en condenación? ¿Dónde está su creer? Porque el que cree no es condenado, ni se condena a sí mismo, ni condena a nadie. ¿Por qué razón? Porque se ve salvo, se ve redimido, se ve hijo de Dios, se ve ciudadano del cielo. Pero si se ve contrario a esa redención, a esa salvación, a esa vida que Dios está planificando para nosotros en nuestra mente, entonces su creer tiene un lado difícil. Tiene un lado que no es correcto, no está conforme a la palabra. En segundo lugar, dice la Escritura que el que en Él cree tiene vida eterna. Vida eterna. Ahora, la mayoría de la gente que cree o que dice creer, piensan que se pueden perder. Piensan que la salvación se pierde. Entonces no podemos nosotros coordinar, yo creo,
pero a la vez está contrario a lo que Dios dice. Porque Dios dice que el que cree tiene vida eterna. Si no cree, cree que se puede perder. ¿Cómo es posible que la gente diga yo creo en Dios y a la vez crea que se puede perder? Porque aquí no hay pero. Aquí no hay condición. Aquí simplemente dice si puedes creer, al que cree tiene vida eterna. Que cree conforme Dios lo especifica en su palabra. Esto es algo que tenemos nosotros que considerarlo en nuestra vida. La Escritura también dice que el que en Él cree, ríos de agua viva correrán de su interior. Que corra ríos de agua viva significa que son personas que dejan fluir de su ser gozo, paz, vida, abundancia, salud, prosperidad, bienestar, una vida positiva, una vida que manifiesta que hay el regocijo de Dios en él. Eso es el que cree. El que cree, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. La mayoría de las gentes que creen son los que van a la iglesia, son los que tienen una Biblia, son los que oran a Dios. Pero ¿cómo es posible que esta gente crea y a la vez tengan un estado negativo en su vida para decir, estoy mal, voy peor, estoy enfermo, tengo una enfermedad, soy pobre desde antes, no puedo salir de esta, es imposible para mí, yo no llego, tengo que morirme con esta dolencia, tengo que morirme con esta enfermedad, tengo que morir con esta pobreza? Esos no son ríos de agua viva, esos son ríos de muerte, de negativismo. Entonces, ¿dónde está el creer? Si la Biblia dice, al que cree todo es posible, y el que cree ríos de agua viva correrán de su interior. Examinemos el creer que nosotros tenemos, examine el creer que usted tiene frente a la palabra, si está fluyendo vida positiva, salud y todo lo que es vida, o está dejando fluir negativismo, desesperanza, desconsuelo, desilusión, frustración, tristeza, dolor o mala confesión. Si es eso, no crees. Al que cree, todo es posible. Entonces, hay otra gran pregunta. Jesús dijo a esta familia, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, surge entonces para nosotros esta pregunta a los que creemos y para los que dicen creer. ¿Por qué si creen no reciben lo que creen cuando oran? ¿Por qué? ¿Es que no creen de verdad? ¿No creen de corazón? ¿Son incrédulos? ¿O qué tipo de creer es el que tiene? Porque de acuerdo a la palabra dice, al que cree, todo es posible. ¿Será que lo que llamamos o creemos creer es en verdad lo que Dios dice que debemos creer? ¿Qué es lo que indica creer? Yo quiero hoy compartirle algo a usted. Déjame darle 5 cosas que significan qué es creer. Porque una vez usted entiende estas cosas, comienza a definir su vida en el Señor. Y esto es importante para cada cristiano. Porque lo que Dios quiere para nosotros es que entendamos su palabra. Que veamos lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Usted tiene en esta hora que saber, conocer, entender, aceptar, recibir que Dios tiene un plan para su vida. Dios quiere sacarte del estado en que te encuentras. Dios quiere moverte del lugar donde estás al lugar suyo de abundancia, de prosperidad y de bendición. Dios quiere sacarte del estado caótico y de sufrimiento que tú puedas tener y llevarte a un lugar de abundancia, que es la abundancia de Dios. Eso es el plan de Dios. Y el medio que Dios trazó para llevarte a ese lugar y que tú disfrutes la abundancia de Dios, lo ilimitado de Dios, y tú te veas en el estado donde nada es imposible para ti, no es la religión, no son los ritos, no son las ceremonias. Mire,
Entiéndamelo esta mañana con mucha seguridad. Ni siquiera es el lugar de la iglesia. Porque hay mucha gente en la iglesia, pero no cree. Dudan, temen, son inseguros. El medio que Dios estableció es el creer. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Óyelo bien, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. ¿Habrá algo difícil entonces? Lo que Dios estaba diciendo es ese estado que tú estás viviendo, esa situación en la que te encuentras, esa noticia que te han dado de que no hay solución, que no hay salida, que no hay esperanza, que no lo logras, que no puedes, que no das la medida. Esa situación que te tiene encerrado en una forma de pensamiento negativo, Dios te dice, si puedes creer, todo eso puede ser quitado porque para el que cree, todo es posible. Esa es la dimensión de Dios en este pacto de gracia donde Dios nos ha traído, para que nosotros disfrutemos la plenitud de la gloria y de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora bien, en estas 5 cosas que yo quiero enseñarle en esta hora, está encerrado tu éxito. Porque Dios quiere moverte del lugar donde estás. La única manera de nosotros entrar a la dimensión de Dios es que salgamos de la dimensión nuestra. La única manera de entrar en el pensamiento de Dios es que abandonemos nuestro pensamiento. La única forma de entrar en los deseos de Dios es que nuestros deseos nos movamos de ahí. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra prometida que fluía. ¿Y qué dice la Escritura? Le dijo, sal de tu parentela y de tu tierra. La única manera como Abraham podía poseer la tierra que Dios había proyectado para él y su pueblo era que Abraham se moviera de su lugar. Abraham estaba muy cómodo. Tenía su familia, tenía su riqueza, tenía sus posesiones, tenía su economía. Todo estaba allí, familiarizado con eso. Pero para que recibiera lo que Dios le ofrecía, él tenía que moverse de ahí, abandonar su lugar y empezar a caminar por fe, a aquello a lo cual Dios lo llamaba. Jamás, nunca pretendamos nosotros alcanzar las cosas que Dios quiere de nuestra vida si no estamos dispuestos a movernos del lugar en que nosotros nos encontramos, quizá cómoda y acomodadamente. El pueblo de Israel duró 400 años en Egipto siendo esclavos. Tenían su comida, tenían sus chozas y tenían su trabajo y tenían también su sepultura. Todo lo tenían allí. Eran esclavos, pero lo tenían todo. Cuando Moisés les dijo, Dios ya preparó el camino para la tierra prometida, ellos tenían que tomar una decisión. Tenían que moverse de su lugar. Dejar la choza. Dejar todo. La única manera que ellos podían alcanzar la tierra que fluía leche y miel que Dios les ofrecía era que ellos se movieran de su lugar. Ellos no podían pretender que Dios les trajera la tierra prometida a Egipto sin ellos moverse. Ellos tenían que moverse. Había un camino que caminar, un proceso que seguir. Amados, Dios quiere moverte a ti de ese lugar donde tú te encuentras. Y quiero que lo entiendas. Dios quiere moverte de ese lugar enfermizo, caótico, desesperante, frustrante, desilusionante, enfermizo, achacoso, empobrecido, escaso, estrecho. Dios quiere moverte de ese lugar. Dios te ofrece una vida diferente, una vida ilimitada en la dimensión de Dios. Pero tú no puedes pretender que Dios te dé todo eso sin tú moverse de su lugar. Dios quiere moverte de ahí. La única manera de usted alcanzar lo que Dios tiene para su vida es que usted esté dispuesto a moverse de esa posición acomodada que has tenido. Es posiblemente usted se ha acomodado a un sistema religioso, a una forma de vivir. Te has acomodado a él y te has familiarizado con eso. Te has acostumbrado a eso.
Ya te acostumbraste a las pastillas, ya te acostumbraste a la queja, ya te acostumbraste a vivir en la estrechez, ya te acostumbraste a vivir colgado con las tarjetas, ya te acostumbraste a estar pidiendo prestado en la tienda, ya te acostumbraste a estar en deuda, ya te acostumbraste a todo eso. Estás acomodado a un sistema de vida, pero de eso no es lo que Dios preparó para usted. Lo que Dios tiene para usted es vida abundante, ilimitada, salud ilimitada, economía ilimitada, gozo ilimitado, familia ilimitada, en todo sentido. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Y Él lo preparó. Pero ¿sabe qué dice Él? Si puedes creer. Si puedes creer, usted se va a mover de su lugar. Si no puedes creer, te acomodas a lo mismo. Y esto es necesario que usted lo comprenda en el día de hoy, porque es importante para su vida que usted defina esto. Una de las primeras cosas que yo quiero enseñarles hoy es, ¿qué significa creer? Número uno, significa que abandono hasta aquí lo que me ha sostenido. ¿Qué quiere decir eso? Es dar un paso para creer en la palabra de Dios. Por supuesto, para creer en la palabra de Dios y moverse al lugar que Dios te está pidiendo que se mueva, usted tiene que enfrentar varias cosas. Número uno, tienes que enfrentar lo imposible. Lo que usted cree que es imposible, tiene que enfrentarlo. Porque si no lo enfrenta, usted no va a poder moverse de su lugar. Lo imposible sucede para muchas vidas. En el caso de la lectura que hemos tenido de la palabra, era imposible que sucediera lo que sucedió. Pero por eso Él les dijo, si puedes creer lo imposible, es hecho posible. ¿Qué cosas han sido imposibles para ti? ¿Qué cosas tienes metidas en tu mente que tú crees que es imposible que suceda? Pues eso hay que removerlo. ¿Y qué lo remueve? El que usted pueda creer. Pero tiene que moverse de la posición de imposible a lo posible. También tiene que enfrentar otra cosa y es lo irrazonable, lo ilógico. Tiene que enfrentarlo. Mire, Pedro dice a Jesús en los días de que estaba en la barca ya en la mar y ven a Jesús a un lado. Él habla con Jesús. Y allí sucedieron varias cosas. Jesús le dijo algo a Pedro que era ilógico. Ilógico. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Si el agua es un líquido. Es ilógico que le digan a alguien, bájese de la barca y venga para acá. Es irrazonable que se le dé una orden a alguien, abandone el barco y comience a caminar estando sobre el mar. Pero Pedro figura en la historia de la Biblia. En los púlpitos de nuestro tiempo se habla de este evento, de este caso, honrando a Dios, honrando la fe, honrando a Pedro, trayendo a testimonio eso. ¿Por qué? Porque este hombre desafió lo imposible. No se puede caminar sobre el agua. Lo irrazonable, una orden de esa no se debe dar. Lo ilógico, en el líquido no se puede caminar. Pero él desafió todo eso y caminó sobre el agua. Y hoy nosotros hablamos de un testimonio de que Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque Pedro pudo creer. Pudo creer, sencillamente pudo creer. Y eso es lo que necesita el pueblo de Dios en el día de hoy. ¿Qué es eso? Mire, dejar lo que yo conozco por ir a lo desconocido. Usted no puede pretender obtener lo de Dios que no conoces sin soltar lo conocido que tienes. Generalmente la gente siempre vive en ese estado. No suelto esto hasta que no tenga aquello. Y en la vida vieja dice, yo no puedo soltar la vida vieja hasta que no tenga la vida nueva. Ahora, cuando eche mano de la vida nueva, entonces yo suelto lo viejo. Así no funciona el camino de fe. Así no funcionan las promesas de Dios. Ni eso es el creer. El que cree abandona, se mueve y obtiene lo que Dios tiene para su vida. Es el riesgo de creerle a Dios. ¿Será un riesgo creerle a Dios? Dios está tras su palabra. Nunca ha fallado. No te va a mentir. Él es la verdad. Cuando Él lo dice, así se vive.
¿Cuál es el problema de muchos? Que se acomodan a lo viejo de sus creencias. De tal manera que al no abandonarlas, no se pueden mover de su lugar, pero oran a Dios para que Dios les dé lo nuevo. Cuando estas personas no se quieren mover de su lugar, esperando que Dios traiga las cosas nuevas a su vida, al sitio donde se encuentran psicológicamente, deseosamente, pensantemente, entonces como no reciben, ¿qué les sucede a estas personas? Tienen un síntoma: amargura, resentimiento. ¿Por qué entran en amargura y resentimiento? Dios no me oye, Dios no me escucha, estoy lejos de Dios. ¿Qué es lo malo que estoy haciendo? Dios ama más a otros que a mí. Hay lugares donde Dios responde y hay lugares donde Dios no responde. Yo ya tengo que morir así, conformarme con esto. Es la voluntad de Dios que yo esté mal. Empiezan en un resentimiento y en una amargura de su vida. ¿Por qué? Porque no se han querido mover de su lugar. No es que Dios no responda, es que ellos no se quieren mover del lugar donde están. Entonces, cuando la persona no se mueve de su sitio, se acomoda a él y permanece en él, ¿qué es lo que sucede? Que no puede desarrollar el creer que produce los milagros de Dios. Y usted está aquí puesto para producir los milagros de Dios en el creer que Dios te ha dado, a causa de que tú puedes creer. Es necesario simplemente creer. Ahora, el creer es algo que tenemos que definirlo en nuestra vida. Usted tiene que definir hoy tu creer en el Señor, porque de ello emana la vida que usted va a vivir los próximos años hasta que muera. De la decisión que usted tome hoy. Será lo que resuelva de una vez por todas el futuro de su vida, la decisión que tome. Si te acomodas al estado de vida que estás viviendo, defendiéndolo con tu lógica y con tu razón, entonces vas a vivir como estás hoy. Mira a tu alrededor, busca los sentimientos que tiene dentro y los pensamientos, mira todo lo que tiene, aún mira tu economía, mira tu hogar, mira todo lo que tienes. Si no estás dispuesto a moverte a su lugar, eso que tienes hoy será lo que vas a tener en los próximos 30, 40 o 50 años. Así vas a seguir viviendo. Pero una vez que tú puedas creer, si estás decidido a creer, estás dispuesto a moverse de ese lugar y eso va a cambiar el futuro de su vida, porque vas a entrar en lo ilimitado de Dios, en la abundancia de Dios, en la dimensión de Dios. Vas a entrar en los graneros celestiales de Dios, el reino de los cielos abierto para ti, pero tienes que moverte del lugar pensante que has tenido hasta ahora para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Eso tiene que definirlo. En segundo lugar, el creer significa declararse en quiebra. ¿Qué significa eso? Nadie está dispuesto a declararse en quiebra. La gente tiene en su vida el deseo de mantenerse arriba en todas las cosas, o en apariencia o en hipocresía, pero quiere mantener una forma de vida que aparente ser. Pero el verdadero creer nos lleva a que nosotros nos declaremos en quiebra. Es decir, es saber que somos incapaces de darle solución a las circunstancias adversas de nuestra vida. Declararse en bancarrota. No puedo, no lo logro, no lo alcanzo. Porque usted puede pensar, hay gente que dice yo creo, pero está dependiendo de algo. Yo creo que Dios me va a sacar de esta situación económica difícil, pero mi esperanza es que mi tío me dé lo que él me prometió dar. Eso no es declararse en bancarrota. Tú tienes una esperanza por un lado. Tirarse en bancarrota es saber que no tienes de dónde, ni cómo echar mano, quedar limpio totalmente. Y entonces allí en eso que nosotros muchas veces decimos, toqué fondo, comienzo en cero. Ahí en ese punto es donde puede declarar una verdadera fe que Dios puede hacerlo en su vida. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre que tenía un cáncer en la matriz? Era una mujer muy acomodada. Lo gastó todo, dice la Biblia. Quiere decir que se empobreció. No había médico al cual ir en aquel tiempo. Ya los había recorrido todos. No había remedio casero que le hubieran ofrecido que ella no lo hubiera tomado.
ya estaba reducida, ya no hay nada que hacer. Se tiró en bancarrota, no buscó más nada, hasta que escuchó que Jesús pasaba y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Eso es lo que significa creer. Tirarse en bancarrota, solo Él puede hacerlo. Lo hizo y quedó sana en aquella hora. Lo que hace que fluya virtud de Dios, poder de Dios, gloria de Dios, abundancia de Dios, salud de Dios, prosperidad de Dios, es que tú puedas creer. Pero tienes que soltar todas aquellas cosas en las cuales tú has confiado hasta ahora. Tírate en quiebra. Eso es lo que tienes que pensar en todas las cosas. ¿Recuerdan del ciego? Le dijo a Jesús que lo sanara. Él dijo, allá pueden ir a sanarse. Y dice, no tengo a nadie que me ayude. Como no se sentía nadie, por eso yo entiendo, Señor, que solo tú me puedes ayudar. Y entonces se tiró en quiebra, no tengo a nadie. Y en esa hora ejerció fe. Al ejercer su fe, fue sanado en aquella hora porque Cristo le devolvió la vista. Pero para tirarse en quiebra, hay dificultades que hay que derribar. Número uno, en la naturaleza del hombre siempre hay soberbia y hay orgullo. Yo puedo, yo lo logro. Yo puedo. Si yo me tiro 40 días de ayuno, yo lo logro. Si yo subo hasta el cerro de Monserrate, yo lo logro. Si yo voy hasta el templo tal de rodillas, yo lo logro. Tienen soberbia, orgullo, yo puedo hacerlo. Y la soberbia y el orgullo impiden que la persona pueda creer el creer de los milagros. Dios no te pide esas cosas. Todo lo que te pide es si puedes creer. Al que cree, todo es posible. El orgullo y la soberbia es dependencia de sí mismo. Piensa que lo que hace debe de ser lo que lo lleve al logro de su vida. Anteponen la razón y la lógica. ¿Por qué? Porque no conocen la fe. La fe nos desnuda, pero nos activa. La fe nos quita todo, pero nos da todo lo de Dios. Y todo lo que hemos poseído de este mundo no nos ha dado la dicha ni la felicidad que verdaderamente nosotros necesitamos. Así que tienes que estar dispuesto a tirarse en quiebra si quieres tener el creer que opera los milagros de Dios. La tercera cosa que quiero enseñarles hoy es que fe es abdicar a nuestro reino, es claudicar a nuestras posibilidades. Ya sean económicas o ya sean religiosas. Tiene que abdicar. Cuando tú vas a creer el creer de Dios, tienes que abdicar a tu estado de forma, a tu reino que te has formado. Tienes que claudicar a la religión, a las enseñanzas, a las creencias y a todo lo que tiene. Claudicar a eso, morir a eso, para ser libre. Y una vez que usted está libre de todo eso, sabe que no tienes religión, sabe que no tienes nada. Sabe que el dinero no te puede dar la felicidad, ni la dicha, ni la salud. Tienes que abdicar a todo eso. Tira todo eso como basura. Y cuando tú tiras todo eso como basura, entonces posee la fe que te lleva a los milagros. Muchos se preguntan, ¿por qué el apóstol Pablo pudo decir Dios siempre me lleva en triunfo? ¿Por qué él pudo hablar como habló? ¿Por qué él pudo llegar donde llegó? El secreto déjame dárselo esta mañana. Él dijo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Él claudicó a todos sus recursos. Y luego dijo, y lo que ahora soy, lo soy por la gracia de Dios. En mí no hay nada. Yo no pude hacer nada. Lo hizo Él. Por eso el que se siente verdaderamente salvo es el que hace eso. Hay gente que dice, yo soy salvo porque a mí se me dio el aceptar a Cristo. A mí se me dio el levantar la mano y hacer la oración de fe. Porque esa es la oferta que le han hecho. Pero cuando tú miras la palabra
Esa gente que hace así, en el futuro, en cualquier momento dice, yo tiro esto y me voy, dejo a Cristo y me voy, no me importa más la salvación, porque ellos nunca han experimentado en su vida la salvación, no pueden dejar lo que nunca han tenido, porque no lo han disfrutado. Pero cuando tú miras Efesios capítulo 2, versos 7 al 9, se dará cuenta que lo que Dios te dio, tú no tuviste que hacer nada. Él te justificó, Él te redimió, Él te salvó, Él te lavó, Él te regeneró, Él te hizo hijo, Él te puso como heredero y tú no tuviste que hacer nada. Y entonces, ¿qué me pide Dios ahora? Que para que toda esa gloria se haga una realidad en mi vida, basta que yo crea. Creer de acuerdo a lo que en esta hora la palabra del Señor está diciendo. Entonces, entiende esta verdad importante para su vida. Cuando las personas no claudican a sus recursos ni a su reino, nos formamos un reino impenetrable en nuestra vida. Creemos que como nosotros somos, así es. Ha encontrado gente que de pronto se quejan ante nosotros así, ya está, y nosotros le decimos el camino es la fe. No me hable de eso. Mire, es la confianza en el Señor. No me hable de eso, porque están resentidos, están amargados, se sienten desilusionados, están frustrados y pusieron una pared alrededor de ellos impenetrable. Hay que derribar todas esas paredes, abdicar y claudicar a la razón que nosotros tenemos y abandonar nuestro resentimiento de tal manera que nos sintamos y digamos, nada tengo, nada soy. Pero Dios lo es todo. Voy a aceptar lo que Él me dice que haga. Él te dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Cuando una persona anda resentida, nunca recibe. Es la respuesta para muchos que oran, ayunan, vigilan, van a la iglesia, hacen penitencia, hacen ruego, pero no tienen respuesta. Es porque su creer no ha sido definido por la palabra de Dios. Tiene que examinarlo, porque esa será la decisión más grande para su vida en esta hora. Las personas que viven así, muchas son las ocasiones en que viven y miran al mundo con amargura, lo miran con enojo. Cuando alguien triunfa se sienten mal. ¿Por qué? Porque ve a otros triunfar y él no puede. Cuando ve que Dios responde a otros, se sienten mal, porque Dios responde a ellos y a ellos no. Pero ellos no están dispuestos a moverse del lugar donde están. La solución es esa, moverse de su estado caótico, enfermizo de manera de pensar y aún hasta su manera religiosa de vivir para moverse al plano de Dios. Esto no es religión. El pacto de gracia no es una religión, no es una organización. El pacto de gracia es relación con Dios, intimidad con Dios. Es entrar en los lugares celestiales de la dimensión de la abundancia, la prosperidad y lo ilimitado de Dios. Y esa es la invitación que le hacemos. Allí es donde Dios quiere llevarte. Porque los resentidos se sienten víctimas en su desilusión. Porque ven que sus recursos humanos, económicos y aún espirituales no dan. Siempre queremos pagar lo que queremos recibir. En ese orgullo y jactancia queremos hacerlo. A veces nos arrodillamos para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga para que tú me sanes? Queremos negociar con Él. Con Dios no se negocia. ¿Qué tengo que hacer, Dios mío, para que tú me des la prosperidad? No. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Fueron las preguntas que siempre le hicieron a Jesús. Él dijo solamente, si puedes creer. Al decir si puedes creer, lo que estaba diciendo era sencillamente, en esta palabra, abdica a tu trono. Abandona tu lugar donde te encuentras de duda y de incredulidad. Tírate en quiebra. Olvida tus recursos. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Usted no tiene que hacer nada, solo creer. Porque a veces nosotros pensamos que lo merecemos todo. Por causa del dolor que yo estoy sufriendo tanto, por causa del dolor que está siendo tan pesado sobre mi vida, yo merezco.
Por causa de la angustia que me están haciendo pasar, yo merezco. Por causa del sacrificio que estoy haciendo, yo merezco. Por causa de que yo no pierdo culto, leo la Biblia, oro y voy a la célula, yo merezco. Si por estado de hacer cosas y de proceder piensas que mereces algo, déjame desilusionarte un poquito más. Tú no mereces nada por lo que haces. Tú mereces entender que Dios te ama, que eres hijo de Dios. Solo si puedes creer eso, puedes obtener todo lo que Dios dice que es suyo. Porque a veces nos envanecemos en nuestra manera de vivir y todo lo queremos pagar. No queremos que nada sea gratis. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo merecemos todo. Cuando la Biblia dice todo es por gracia. Y gracia significa que no hay pago. Porque Dios nunca estará en deuda con nadie. Él pagó la deuda y nos hizo libres para su gloria. La cuarta cosa que quiero enseñarle es que creer significa entrar en dependencia absoluta y total de Dios. Es tener plena y total confianza en que el que lo ha llamado tiene un fin para su vida, un propósito y un plan. Pero usted tiene que confiar en Él. Ahora, pero ¿cómo poder confiar en alguien que no conocemos? Dios dijo, gloríese en esto el que se debe gloriar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo puede un creyente confiar en Dios si no lo conoce? Si lo que conoce es religión, lo que conoce son sacrificios, lo que conoce son penitencias, lo que conoce son iglesias, lo que conoce son predicadores, lo que conoce es todo lo humano. Pero ¿dónde tú puedes conocer a Dios? Este es el punto básico. Ahora, usted puede conocer a Dios en su experiencia personal, en su vida personal, en lo que realmente Dios es para ti. Esto es más que religión. A través de la iglesia como tal, el grupo, ir a la reunión y entrar al templo, eso no te lleva a conocer a Dios. Jamás nunca. En los sacrificios, tampoco eso te lleva a conocer a Dios. Es entrar en una vida de entendimiento claro por la palabra. Para conocerlo hay que acercarse a Él. Jesús llamó a 12. Y lo primero que dice la Escritura es, los llamó para que estuvieran con Él. Es decir, Jesús no dijo, los voy a llamar porque tenemos que hacer esto y hacer lo otro. No, digo, yo los quiero llamar para que estén conmigo. Porque estando con Él iban a conocer sus pensamientos, iban a conocer su plan, iban a conocer su propósito, iban a conocer su voluntad, iban a conocer su amor, lo iban a disfrutar, lo iban a vivir, lo iban a aprender, lo iban a meter dentro de su vida. Y eso iría a generar lo que Dios quería que se generara en Él. Entienda para qué Dios te llamó, para que tú estés con Él. Eso es establecer amistad y relación, día y noche, todo el tiempo de su existencia. Cuando tú aprendes a depender entera, total y absolutamente de Dios, entonces usted está creyendo como debe de creer. Para conocerlo hay que acercarse a Él, hay que caminar con Él. Eso acrecenta la fe y desarrolla el creer de los milagros. La religión no es camino hacia Dios, porque la religión no nos da a conocer a Dios. Habla de Dios, pero no nos lo da a conocer. ¿Cómo llego yo a conocer a Dios? ¿Cómo? Conociendo sus pensamientos. ¿Cómo piensa Dios de ti? Cuando tú sabes cómo Dios piensa, que conoce los pensamientos de Dios, tú estarás conociendo a Dios. La mayoría de los cristianos piensan totalmente opuesto a lo que Dios piensa.
Dios piensa que usted está salvo porque Él entregó su vida por ti, derramó su sangre y te salvó. ¿Cuántos de ustedes piensan? Sí, pero pues usted sabe, no, si yo hago esto me pierdo. ¿Usted cree que está de acuerdo con Dios? No, usted está opuesto a lo que Dios dice. Él cree que tú estás salvo y tú estás creyendo que se puede perder. Él dice, Isaías 53, primera de Pedro capítulo 2, y todos estos pasajes de la Escritura nos muestran que Él llevó, oiga bien, llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades, nuestras miserias, nuestras dolencias, nuestra maldición, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la verdad de Dios, si puedes creer. Pero cuando una persona dice yo creo y no sabe el pensamiento de Dios, ¿por qué Dios piensa que usted está salvo? Porque Él entregó su vida por ti. ¿Por qué Él piensa que usted está sano? Porque Él llevó unas llagas para curarte. ¿Por qué cree que Él cree que usted está próspero? Porque Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido y quitó la maldición de su vida. ¿Por qué cree que Dios que usted puede prosperar y tener abundancia? Porque Romanos 9:23 dice que Él nos creó para que tuviéramos abundancia, prosperidad y que el mundo la viera, es decir, que se notara en nosotros. Y Él nos hizo bendecidos con toda bendición, ciudadanos del cielo y llenos del Espíritu Santo para que eso sucediera. Al haber hecho eso, Él cree que eso somos. Sin embargo, ¿cómo creemos nosotros? ¿Cómo crees tú? A pesar de tener todas esas habilidades de Dios. ¿Está pensando como Dios piensa o piensa diametralmente opuesto? Ahora bien, déjame llegar a la parte final. La quinta cosa es, creer es reconocimiento de lo que nosotros somos para Él. ¿Qué somos para Dios? ¿Quiénes somos ante Dios? Mira, tú tienes que saber que no somos lo que dice la religión y aún tu mente natural, que puede decir, somos pecadores, estamos en peligro, somos hijos de Adán, tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos en peligro, estamos enfermos, estamos empobrecidos. Todo eso es la confesión de la religión. Pero ¿quién eres tú realmente para Dios? ¿Tú lo sabes? Déjame explicártelo. La Biblia dice, Dios lo dice, yo se lo digo hoy. Tú eres un ángel de Dios venido del cielo, ocupando un cuerpo de carne para vivir en este mundo, darle la gloria a Dios y tornar al cielo en el momento que Dios nos llame. Somos hijos de Dios eternamente. Fuimos escogidos, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Bendecidos en todos los lugares celestiales de Dios. Lavados con su sangre, redimidos con su sangre. Hechos hijos herederos de Dios. El Espíritu de Dios vino a morar dentro de su vida. Eso es la vida de Dios derramada dentro de ti. La vida que tú tienes es la vida de Dios. El futuro que te espera es de gloria. Ángeles te rodean, no por lo bueno que tú eres, sino por el Dios que habita dentro de ti. Porque donde está la presencia de Dios, ángeles rodean ese sitio. ¿Por qué los ángeles te rodean? Porque la presencia de Dios está en ti. Eso eres tú para Dios. ¿Sabías eso? Entonces, cuando yo sé que soy eso, puedo generar la fe que produce los milagros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando usted entiende quién es para Dios, se dará cuenta verdaderamente que todo es por gracia. Ahora, cuando todas estas cosas las entendemos, no caminamos con la mente erguida, angustiados y afligidos, sino que caminamos con la frente en alto sabiendo que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Que somos herederos de un reino de gloria inconmovible. Que aunque el mundo se sacuda, tenemos una roca en la cual estamos firmes. Que aunque los gobiernos caigan y la economía se vaya al piso, nosotros dependemos del gobierno de Dios, el reino de Dios y la economía de Dios, que nunca estará en quiebra.
Cuando sabemos quiénes somos, entonces nada nos asusta, nada nos desespera, nada nos confunde. Caminamos en este mundo como ciudadanos del cielo. Por eso fue que Pablo le dijo a los corintios, ustedes caminan como hombres. ¿Cómo caminan los hombres? Angustiados, afligidos, desesperados, sin esperanza, con aflicción en su vida. Y entonces, ¿cómo caminamos en este mundo si no caminamos como hombres? Caminamos como ángeles de Dios, porque eso es lo que nosotros somos. Que sabemos que tenemos un reino inconmovible, una herencia inconmovible, inmarchitable, inmarcesible e incorruptible. Sabiendo que tenemos un reino de gloria para siempre prometido y que es nuestro. Y que estamos aquí de paso, somos peregrinos y que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Si puedes creer, porque al que cree, todo es posible. Bendecido con toda bendición.